Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Carlos Guerrero y este video va a tener como tema central un tema muy importante: las integrales impropias. Pero para entender todo esto primero hay que hacernos una pregunta, y es: ¿realmente podemos medir el infinito? Desde que tenemos uso de la razón, hay una idea que siempre nos ha fascinado, pero que a la vez nos ha aterrorizado: el infinito. A veces, cuando miramos al cielo y nos preguntamos dónde termina, empezamos a contar estrellas y nos damos cuenta de que nunca acabaremos. Como humanidad, siempre hemos tenido esa espinita clavada en la necesidad de entender, acotar y medir aquello que parece tener fin. Y durante mucho tiempo sí parecía imposible. Nuestra lógica nos decía: si somos cosas eternamente, el resultado tiene que ser infinito. Parecía un abismo incalculable. Pero no nos rendimos. Con el tiempo desarrollamos una herramienta para hackear esta lógica, una forma de acercarnos a lo eterno sin perdernos en ello. Esta herramienta es el límite. Con el límite entendimos que algo puede acercarse eternamente a un destino sin nunca tocarlo, y aún así tener un valor exacto, un peso real o un área finita. Y como nos acordamos, si queremos calcular el área bajo esa curva, la integral clásica nos dice: dame un inicio y un final. Siempre hemos trabajado con esto, un área cerrada, acotada, segura. Pero ¿qué pasa si queremos salirnos de estas limitantes? Si queremos mirar el área bajo la curva, la cual se extiende hacia el infinito. Aquí surge una gran duda, la cual nos hemos hecho: ¿esta área será infinita o de lo contrario será un número finito? Para responder esto nacen las integrales impropias, las cuales, como ya te imaginarás, poseen estas peculiaridades. Y tenemos dos casos donde el concepto de infinito se puede ver desde dos puntos de vista. El primero, en el que la función tiende hacia el infinito sin ningún problema cuando el camino no tiene fin. Y el segundo, cuando la función explota hacia arriba en algún punto dado, cuando la función choca con un muro invisible o asíntota y sube sin control. Y bien, ya con esto entendimos la idea visualmente, la cual es que una función se puede estirar infinitamente, pero estas gráficas solo nos dan una pista. Para entender realmente qué está pasando ahí dentro y saber si esta área es infinita o de lo contrario tiene un fin, necesitamos traducir estas áreas al lenguaje de las matemáticas. Y bien, como ya pueden ver, aquí tenemos nuestras dos funciones traducidas al lenguaje de los números. Como ven, la diferencia es muy notoria. Mientras que una viene desde el infinito, la otra sencillamente salta hacia él. En nuestra función que viene desde el infinito, nuestro problema es muy evidente. Tenemos que hacer una integral la cual tiene como límite un infinito inferior. Primero vamos a empezar resolviendo la integral que viene desde menos infinito. Y lo primero que nos dice la lógica es que no podemos hacer cálculo con un concepto abstracto como el infinito. No podemos restar o sumar infinito, así que lo que aplicamos es un cambio simple. Reemplazamos el símbolo por una letra, digamos la f, y analizamos qué pasa cuando esa f se aleja infinitamente hacia la izquierda. Y ahora el número pi lo podemos ver como una constante que está multiplicando la integral y el límite a la vez. Y ahora, para resolver la integral de a la de 2x, lo que haremos será utilizar el método de sustitución, donde la lógica es simplificar ese exponente que nos molesta. Entonces decimos que u será nuestro exponente 2x. Eso transformará nuestra función complicada en algo sencillo, pero en cálculo esto no puede ser tan sencillo. Si cambiamos la x, también tenemos que cambiar el diferencial de x. Para eso tenemos que calcular la derivada de 2x. Y finalmente, integramos la función con la variable modificada y regresamos a nuestra variable original, retornando los límites que habíamos establecido. Y finalmente aplicamos el método de Barrow, sustituyendo el x por 4 y le restamos la sustitución con a. Y finalmente llega el momento de aplicar el límite. El primer término es un número fijo, así que se queda igual. El segundo es una constante elevada a la menos infinito, el cual por obvias razones es igual a 0. Así que el resultado nos queda como pi sobre 2 multiplicado por Euler a la 8. En otras palabras, una constante, así que concluimos que esta integral converge. Y bien, ya que vimos la integral de primera especie, ahora pasamos con la integral de segunda especie, en la cual utilizamos como ejemplo esta función racional, la cual no está definida para el valor de 1. Con los límites de integración de 0 hasta 4 obligatoriamente tendremos que pasar por ese punto. Eso quiere decir que hay una explosión hacia el infinito medio de nuestra ruta, que hace clasificar a esta integral impropia como de segunda especie. Y la estrategia que podemos utilizar para resolver esta integral es dividirla en partes, es decir, partir el viaje en dos tramos, del 0 al 1 y del 1 al 4. Con ello solo deberíamos realizar la suma de las dos integrales, y si cualquiera de las dos partes es infinita o diverge, entonces toda la integral diverge, no importa qué pase con la otra. Y ahora podríamos lanzarnos a realizar cada una de las integrales por separado. Sin embargo, sucede algo. Si nos damos cuenta, la función que está dentro de ambas integrales es la misma, solo cambian sus límites. Así que para no trabajar el doble y no llenar la pizarra de números repetidos, lo que podemos hacer es lo siguiente: resolver la integral definida por aparte, hallamos la fórmula general y luego simplemente lo utilizamos donde la necesitemos, que en este caso van a ser las dos integrales. Y el resultado es menos 1 sobre x menos 1. Y ahora solo sumamos los resultados de ambas integrales ya definidas y en cada uno por separado aplicamos el método de Barrow con sus límites. Y si solo hacemos las sumas y las restas faltantes, finalmente llegaremos a la conclusión de que esta integral diverge. Bueno, como ya podemos ver, mediante la resolución de integrales impropias seremos capaces de entender si una integral converge o diverge. Es decir, seremos capaces de medir ese infinito al cual estamos haciendo alusión al principio de este video. Sin embargo, no habrá un método más rápido para llegar a este resultado, porque teniendo en cuenta todo el tiempo que le toma hacer toda esta integral, y la verdad es que sí la hay, y aquí es donde abandonamos la parte más complicada y tomamos un atajo, por así decirlo. Y ese atajo son los criterios de convergencia. Y es que existen muchos: el de la integral, el de la razón, el de la raíz. Todos tienen un solo objetivo: ahorrar nuestro trabajo.
No nos dan un valor del área, pero nos dicen si el área existe o no. Sin embargo, dentro del caso de las integrales impropias existen principalmente dos criterios de convergencia: la comparación directa y la comparación por límite. Una requiere probar desigualdades estrictas y la otra estudia el comportamiento o la tendencia. Pero para no alargar tanto este tema, hoy nos interesa uno en específico, el criterio de comparación por límite o el ETC. Para usar este criterio necesitamos definir unas cuantas reglas. La clave está en calcular el límite que resulta de dividir nuestra función original entre una función de prueba, en donde para no perdernos podemos decir que f de x es nuestra función original, g de x es nuestra función comparativa y c es nuestro punto problemático o donde la función hace cosas raras. Ahora, dependiendo de cuánto valga este límite, tendremos tres escenarios posibles. En el primer escenario, si el resultado de nuestro límite es un número finito y positivo como 1, 5, 7, significa que ambas funciones son gemelas. En el segundo escenario, si nuestro límite llega a valer 0, esto significa que nuestra función de abajo o g de x domina la de arriba. Y finalmente, en el tercer escenario, si nuestro límite da como resultado infinito, aquí ocurre lo contrario: nuestra función original sería mucho más grande que la de prueba. Bien, ya sabemos qué hacer, así que ahora pasamos a la práctica, para saber si esta integral converge o diverge. Y si observamos bien, esta función cumple con dos condiciones que la convierten en un caso especial. La primera es que tiene un límite de integración al infinito, lo cual es de primera especie, y la segunda es que presenta una discontinuidad dentro del intervalo, lo cual también lo califica como de segunda especie. Y bien, cuando una integral impropia cumple con ambas condiciones, se le conoce como una integral impropia tipo mixto. Para resolverla, al igual que el anterior ejercicio, vamos a dividirla en dos partes: la primera que integre el intervalo de discontinuidad y la segunda que integre el intervalo del infinito. Danos cuenta que ahora tenemos dos integrales con cada uno de los tipos. Empezaremos con la primera parte, donde la integral va de 0 a 1. Aquí estamos trabajando con números muy pequeños, decimales cercanos a 0. Y el primer paso que haremos será hallar nuestra g de x o función comparativa, aplicando la lógica de los términos dominantes, pero hay que tener mucho cuidado, ya que cuando x es casi 0, manda el exponente más pequeño, porque al elevar un decimal al cuadrado lo hace más chico. Y ahora que tenemos el valor de p de 1,5, tendremos que mirar a la tabla de criterios. Cuando estamos en la integral de segunda especie, la regla dice que si p es mayor a 1, la integral explota o diverge. Y ya con este resultado, ahora solo nos falta la validar por el límite. Dividimos la función original entre la nueva y calculamos el límite cuando x tiende a 0. Haciendo las operaciones de extremos con medios, agrupamos las raíces, simplificamos y vemos que el límite nos da 1. Como es un 1 el resultado, el límite, el criterio nos da luz verde. Nuestra comparación es verdadera. Y ahora solo nos queda la segunda parte, desde el 1 hasta el infinito. Y el procedimiento aquí es prácticamente el mismo, salvo que aquí los términos dominantes son los más grandes. Y si nos damos cuenta, nuestra p nuevamente vale 3 medios o lo mismo que 1,5. Pero como estamos en la integral de tipo 1, las reglas son opuestas. P mayor a 1 significa que la curva cae lo suficientemente rápido, por lo tanto esta parte converge. Realizamos la validación para asegurarnos de todas formas, pero el daño ya está hecho. La parte A nos dio infinito y la parte B nos dio un número. Y como ya sabemos, infinito más lo que sea sigue siendo infinito. Por tanto, el resultado final de la integral mixta es que diverge o tiende a infinito. Y bueno, con esto ya podemos llegar al final de este video, entendiendo que a veces lo inabarcable parece infinito, a veces lo inabarcable parece inalcanzable, pero realmente se puede medir con las herramientas correctas. Y creo que esa es la conclusión que podemos llegar al entender todo esto. A veces solo hay que seguir una serie de pasos para llegar al resultado correcto. Muchas gracias.